Hola a todos y bienvenidos a un programa más del Opinólogo. Hoy tenemos un invitado muy especial y como podéis ver, hasta el enfoque va dirigido a él porque tenemos la seguridad de que va a ser una entrevista muy curiosa. Hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre el arte. Y bien, ya que vamos a hablar sobre el arte y hoy vamos a innovar porque estamos en un escenario completamente diferente, también queremos trabajar la idea y os invitamos a todos los que pasáis por aquí, a los cuales también agradezco porque gracias a los seguidores y gracias a la gente que poco a poco va añadiéndose a esta familia del opinólogo, pues estamos rompiendo récords dentro de la herramienta. Así que adelante, compañeros. Os invito a que hagáis cualquier tipo de pregunta porque para nosotros será realmente clave. Bien, dicho esto, ¿quién nos acompaña hoy? Ya lo hemos presentado desde el lunes a la persona que nos acompaña, pero queremos de alguna manera definir quién es Joaquín Morán. Bien, primero voy a decir la parte de LinkedIn, por decir algo, y luego, acto seguido, vamos a intentar de alguna manera averiguar cómo se define Joaquín Morán. Bien, estamos hablando con un doctor por parte de la Universidad Politécnica de Madrid en arquitectura, que desde el año 2015 se dedicó al mundo de la arquitectura y en el año 2024 decide tomar por así que un volantazo en la carretera de la vida y se enfoca en la pintura. Ok, le pedí el ejercicio a Joaquín, porque a Joaquín, digamos que lo conozco desde hace unos años, que se definiese en tres frases. Y la verdad que mejor no podía haber pasado el resultado del experimento, ¿no? Dijo que reivindicando la reconexión con la tradición artística tras señalar la deriva corrupta que el arte dio tras la imposición de las vanguardias del siglo XX. Buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches, Manuel, a todos vosotros. Gracias por estar ahí. Antes de nada, gracias a ti por la entrevista. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, Joaquín, vamos directamente al grano. ¿Ante qué vanguardias del siglo XX te enfrentas? Porque me tienes un poco loco con esta definición. Bueno, siempre, esto es el opinólogo, ¿no? Aquí va todo de opiniones. Ujú, Si alguien está en desacuerdo, tiene que entender antes de nada que es una opinión. ujú. Hay gente que con el tema del arte lo vive como con mucha pasión, que a veces uno no lo entiende, puedes entenderlo, que a lo mejor, no sé, ha vivido en una familia de artistas o ha estudiado arte, pero hay gente que no es el caso Ujú. y que te defiende, por ejemplo, obras de Picasso, que yo puedo no defenderte, te las defiende a muerte, ¿no? Sinceramente, yo creo que de opiniones vive el mundo. Ujú, Una misma tesis te hace doctor. Y ujú, una tesis no es más que una opinión en algo, ¿no? ujú. Y que lleva a cabo una investigación. Lo que yo he investigado, me he dado cuenta de que, bueno, ha habido una imposición posiblemente Ujú, en el mundo del arte muy clara. Pienso que a veces en muchos aspectos muy nefasta. ujú, Y a los frutos me remito. El mismo Cristo dice que por sus frutos los conoceréis. Lo ujú, que yo veo es que el arte de hoy en día, por mucho que haya mucha gente que haga cosas maravillosas, no estoy hablando de todo el mundo, sino en un aspecto general, ¿no? La estadística, si no barre lo general, no sirve de nada. La gente veo, y ellos mismos, hasta el más artista de lo más abstracto, ve que la gente está cansada ujú. de este arte que es todo el día 3 rayas, 100, no sé cuántos mil euros que venden las cosas. A mí me parece fenomenal, pero ¿realmente eso está cumpliendo con la trascendencia del hombre? Así te lo dejo. Bueno, tendremos tiempo para conocer más a detalle pues todas y cada una de las, vamos a decir, construcciones que forman parte de la cabeza de Joaquín. Vas a insistir con este tema, veo, Sí, ¿no? voy a insistir en algún momento, eso no tengo Vale, duda. vale, vale. Nos encontramos en el taller de Joaquín, es decir, esto no es baladí, no es... Sí, perdóname. porque tenemos que, así de alguna manera, Sí, tengo un así acceso son las a preguntas. las Eso preguntas es. del directo. En primer lugar, agradeceros la cantidad de preguntas que habéis enviado, porque ha sido una locura. Es decir, más de 29 preguntas rebasan lo que es el tiempo límite que tenemos para la entrevista. Entonces, pues adelante, compañeros. Vamos a por el siguiente punto, chicos. Y ante todo, yo voy a formular las preguntas que habéis enviado, pero si se os ocurre alguna durante este directo, avante a tu máquina. ¿Cómo definirías el arte, Joaquín? Buah. Uf. Mm, el arte es la producción de objetos por el hombre. Ujú, Pero esa es a lo mejor como tú dirías, una definición un poco RAE, ¿no? Pero es real. O sea, por ejemplo, ujú, cuando una persona hace un techo de una iglesia antiguamente, ahora ya no, ya quisiera las iglesias modernas de hoy en día, antiguamente hacían un techo elaborado y se llamaba artesonado.
Ujú, ¿no? Un arte es cualquier cosa que la gente produzca. Por ujú, eso es un artista, una persona que es un actor, ¿no? ujú. ¿Qué ha pasado? Que en esta cosa, esta deriva que yo te hablaba, ahora hay mucho arte en muchas profesiones. Se exige una creatividad también incluso a un fontanero. Ujú. Dices, ¿para qué un fontanero tiene que ser creativo? Bueno, será creativo en muchas cosas que puede solucionar. Pero creo y pienso una creatividad distinta a la que exige lo que entendemos por el arte como algo más académico. Pero vamos, el arte para mí, yo Ujú, te diría que es a objetos, porque pueden ser esculturas, pueden ser muchos tipos ujú, de cosas, que, digamos, buscan a través de la belleza, ujú, eh, digamos, dialogar con esa um, transitoriedad del alma del ser humano en este mundo, básicamente. ujú. Ok. Es curioso porque el arte además siempre se ha ido como construyendo, no siempre, pero tiene una relación muy cercana a lo mejor con el ámbito espiritual. Era espiritual, el arte era religioso. Siempre lo ha sido con los griegos y con todos. Menos a partir de la ilustración. Vale. Pero Bien, bueno, hablaremos un poco de historia, bueno, ilustración, mezclaremos perdón, y el Renacimiento. Más el Renacimiento, y el me he equivocado. Renacimiento. Es el Renacimiento realmente donde se rompe. Hablaremos de esas conexiones que Uh hay -huh. entre la cultura, entre la historia, mejor dicho, entre el arte. Luego te haré la pregunta más incómoda para todos aquellos que sean arquitectos y que nos estén viendo hoy en el directo, pues si un arquitecto es un artista o no, porque hay muchos arquitectos que se han autodefinido como artistas, pero aún no. Eso es, vamos a decir, el gancho de la entrevista de hoy. Tú vete preguntando. Yo no te he pedido las preguntas, Vale, y ok. lo cual a veces creo que me voy a arrepentir, pero bueno, tú vete disparando. Hay dos preguntas que me han llamado la atención, te las voy a intentar combinar en una, Uh -huh. y que hablan un poco sobre la construcción de un artista o de un pintor en este caso, como es el tuyo, ¿no? Te las combino y tú luego desarrolla tu respuesta como te apetezca. ¿El pintor se hace o nace? Y si el pintor depende del talento, es decir, nace del talento o de la constancia, es decir, de ese trabajo recurrente que nos ayuda a conseguir un objetivo. Cuéntanos. Voy respondiendo a la primera, porque yo si no, Sí. yo tengo que ir muy ordenado, si no, no me Uh -huh. pierdo. Me voy mucho por las ramas, si no. Yo creo que el pintor en parte se nace y en parte se hace. Uh -huh. Yo me acuerdo que lo primero que me dijo mi padre es: uno puede ser buen arquitecto, pero si no consigue encargos, en nada queda, ¿no? Yo creo que una persona que tiene un talento, digamos, ¿no? Uh Para -huh. poder pintar, para poder esculpir, para lo que sea. Si esa persona no la desarrolla, no investiga, no, digamos, no la utiliza, pues al final, ¿en qué queda? Nació pintor, pero no murió pintor, entonces no se nace pintor, yo creo. Ok, ok. Y respecto al talento y la constancia, porque esto es una cuestión que pasa Forma parte de lo mismo. forma ¿No? parte de lo mismo. O sea, yo creo que el talento y la constancia, si uno no es constante en las cosas, y por ejemplo, yo he tenido que abandonar la arquitectura porque si no, no me podía dedicar a esto. Y la arquitectura era una cosa que a mí me apasiona, tanto como la pintura, pero las circunstancias hacen, gracias a Dios, porque el Uh Señor -huh. nos manda cosas, y hay que tener esas pruebas, hay que tomarlas como algo que es, digamos, un mensaje, ¿no? Y bueno, a mí me ha ido mucho mejor en el arte últimamente y he dicho, mira, ¿por qué no nos lanzamos a esto? ¿No? Entonces, esa constancia de la que me estás Uh preguntando, -huh. pienso, como hay varios amigos míos, mi amigo Carlos, dice que si una persona no se dedica a algo, no va a poder desarrollar ese Uh algo. El -huh. mismo Fernando Higueras decía, que es un arquitecto para quien no lo sepa, decía que él se tenía que haber dedicado a ser pintor, porque no le hubiesen dado problemas y, Uh decía -huh. él, además era un hombre bastante conflictivo, pero hubiese disfrutado más de la vida, ¿no? Y aparte nadie hubiese podido modificar su obra, Uh cosa -huh. que hoy en día la arquitectura se destroza por 2 duros, vienen, te compras una casa, cosas que antes, hace 10 años, no pasaban. Con un cuadro no va a pasar nunca eso. Importante lo que acabas de decir, además acabas de citar a un arquitecto que a lo mejor, pues, y eso es importante, a lo mejor fue pintor, pero más en el ámbito privado. Nunca, no te voy a profundizar en ese punto, pero sí que quiero saber de ti, porque te dedicas desde el 15 hasta el 24 en arquitectura. ¿Sí? Algo pasará para que des ese volantazo en la autopista, o no, no lo sé, No, eso no, es lo sí, que sí, quiero sí. conocer de ti. Y la pregunta incómoda, ¿qué queda de arquitecto en esas venas de pintor? Todo. O sea, arquitecto sigo siendo y yo creo que en esa parte nací arquitecto. Uh -huh. Desde pequeño, además, me gustaba a mí mucho dibujar, qué curioso, casas bueno, sobre todo casitas y cosas de esas y rascacielos, ¿no? Uh -huh. Y entonces me llamó la atención una profesora, es muy curioso porque además tú estabas en una clase Sí.
cuando una profesora a mí me llamó la atención, pero es que cuando yo era pequeño, otra profesora a mí me llamó la atención por haber dibujado una casa con perspectiva con 4 años, una cosa así, ¿no? A lo mejor, a ver, no es porque uno sea un genio, para nada, no voy por ahí, de hecho no creo en los genios. Luego si quieres hablamos del tema. Vale. Pero sí que se ve que la influencia de dónde vivimos, con la gente que vivimos, y sobre todo cómo nos educan, estoy hablando de mi padre en este caso, te marcan para toda la vida. Entonces al final la perspectiva yo no es una cosa que tenía dentro, es una cosa que me la habían enseñado. Ok. Y el arquitecto queda en todas las obras Sí, 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 sí. que tenía. O sea, todo esto es espacio. Es que aquí hay un punto que acabas de dar muy, muy importante. No has hablado de las influencias. Bien, hay artistas que empiezan a citar, pues, de todo. Es decir, escritores, pintores, dibujantes. Porque el arte reside en muchas cosas. Tú lo has intentado definir más en la parte del objeto, pero ¿qué influencias, si tuviésemos que hacer una especie como de examen, qué influencias piensas que reverberan en ti a la hora de generar cualquiera de estas obras que tenemos aquí? Hombre, primero, la base de todo es ser católico. Eso es lo primero. Porque si no, o sea, es que el resto de culturas tienen algo así como prohibido la representación del ser humano. Y de hecho, qué curioso que es el mundo católico, para la gente que está ahora pensando, oye, los ortodoxos, los ortodoxos son católicos ortodoxos, así se llama esa iglesia, ¿no? Siempre mira a los ortodoxos con sus iconos, por ejemplo, ¿no? De hecho, esos problemas que tuvieron con la iconoclastia y tal, ¿no? Representar seres humanos, de hecho es clave lo que estoy haciendo ahora, después de haber estado representando unos años arquitectura, digo pintando arquitectura, de repente me he dedicado a pintar personas, bueno, pues porque esta deriva que te he hablado, digo, oye, al final, ¿qué es del ser humano, no? Porque no hemos abandonado un poco, porque estamos todo el día teniendo que representar cosas que no son humanas, y si son humanas, en el arte contemporáneo, es una representación del hombre en unas posturas, en unas formas, en unas actividades muy denigrantes. O sea, yo no me olvido, lo siento por hablar, espero que no haya nadie aquí que se pueda ofender, pero yo me acuerdo que fui hace unos años a Arco y lo que me encontré es un váter con heces humanas dando vueltas. Eso es arte. Eso ayuda a trascender al ser humano. Eso es bello. Dejo la pregunta, ¿no? Bueno, si alguien quiere responderla y también si quiere formularle alguna pregunta a Joaquín. No, sí, si alguien se quiere indignar aquí, nos indignamos. Bienvenido, porque tengo aquí el chat, entonces cualquier cosa pues la pondremos a colación. Vale, voy a hacer una pregunta que es curiosa porque he tratado de hablar con varios artistas. Tengo otros artistas en mente, pero para a lo mejor otras especialidades, pero en la pintura el primero que me vino fuiste tú. Y siempre tiene una duda, porque el escritor, pues bueno, si hablásemos ahora mismo de Charles Bukowski, hablaríamos de cuando se bloqueaba, pues bueno, ya no está aquí, ¿no? Pero a lo mejor te diría que se acompañaría de una botella de whisky, un buen puro o un buen cigarro y trataría de alguna manera de resolver su bloqueo. Bien, ¿cómo Joaquín Morán trata de resolver sus bloqueos? Porque bloqueos tendrás. Me tenías que haber mandado las preguntas, o sea, está claro. Es que no lo sé. O sea, es un trabajo de introspección que estoy haciendo, además. Porque muchas veces me bloqueo. Ahora acabo de terminar Isabel la Católica. Sí. Y me acuerdo tener unos bloqueos muy gordos. Ahora tengo un cuadro, de hecho, que es de Juana la Loca. Juana la Loca no me gusta decir. Juana de Castilla. Que no lo puedo enseñar, desgraciadamente, pero no, hay una cara que no estoy sabiendo hacer. Las caras me las invento, entonces no estoy sabiendo cómo gestionarlo, ¿sabes? Pero yo creo que un paseo bueno, o un entreno bueno, o incluso el rugby, viene muy bien. Para desbloquear la mente, por lo menos. Ok, bueno, sabemos ya, Marci, que uno de los trucos, ¿no? El deporte, a lo mejor, el romper a lo mejor la dinámica o el encierre que debes tener aquí en el taller. Sí, desconectar. Es que el desconectar creo que nos pasa a todos, de la profesión que sea. Desconectar es clave. Ok. Ahora nos queda una pregunta, bueno, nos quedan varias, pero hay una pregunta muy incómoda, ¿vale? Nos la ha hecho una persona. ¿Hombre, mujer? Mujer. ¿Y de qué va? La pregunta es particular. He tenido que descartar algunas preguntas, ya lo adelanto, porque lanzasteis algunas preguntas. Pero si son obscenas, yo no las preguntaba. Vale, no, pero esta es curiosa porque si hablásemos de arte, creo que encajaría dentro del marco. ¿Ok? Bien, ¿te has planteado pintar una bacanal con modelos desnudos reales? No.
No. Bueno, a ver, he tenido que pintar una bacanal. Vale. Dibujar. Dibujar. Pero para un set de una... Qué fuerte, ¿quién te habrá preguntado esto? No, bueno, Bueno, no yo puedes decírmelo no por digo la protección fuente, de pero... ¿Cómo está el mundo con la protección de datos? Sí. Pero no sé si esta persona... Bueno, no tendría que ser un nombre, pero tuve que hacer un set para una serie turca que está saliendo ahora, que está rompiéndolo todo, va a romperlo, no sé cómo. No soy muy de ver series últimamente, pero tuve que pintar una bacanal y lo hice todo menos obsceno. Y de hecho no se ve ninguna parte ni ningún miembro de nadie, básicamente. O sea, si se ve un miembro es un brazo. Vale. Entiéndeme. Vale. Bien. Bien. Es que no, la obscenidad en el arte, entiéndeme, o sea, un desnudo no es obsceno, ¿vale? Okay. Eso es importante. Pero una bacanal no es una cosa que vayamos a hacer todos los días, ¿a que no? O sea, en cambio, uno puede estar desnudo y pintar una mujer desnuda que está, pues oye, se cambia, uno se ducha y sale y se sienta en la cama, ¿no? Pero las bacanales ya es otro tema, yo creo que tiene otra connotación. Bueno, la pregunta llegó, la respondiste. Bien, has hablado un poco de, por ejemplo, lo que te cuesta generar a lo mejor una cara. Esa parte creativa, ¿no? Esta pregunta se ha lanzado sobre cómo generar las caras, las expresiones humanas, pero hay una pregunta que me llamó la atención y es verdad que hay muchos artistas o digamos gente que vive en el mundo de la pintura, sobre todo, que dice que es muy fácil detectar cuando el cuadro es de alguien. Hay pintores que han utilizado a lo mejor una firma camuflada, hay pintores que tienen algún tipo como de señal que es difícil percibirla de manera inmediata al ojo humano, pero el que sabe en el ámbito pictórico lo detecta inmediato y dice esto es verdad, esto no es verdad, esto sí que es de esta mano, o es de un aprendiz de este pintor, pero no es de este pintor, lo detecta inmediato. Bien, ¿qué parte de Joaquín Morán se queda en tus obras? Es decir, ¿qué detalle para ti hace que si esto perdura, cualquier persona que te conozca en profundidad y que conozca tu secreto, que no creo que sea mucha gente, pueda decir si realmente es una obra de Joaquín Morán? ¿Qué se queda de ti en cada obra? Nada. O sea, yo lo único que creo es la pincelada, entiéndeme. O sea, el yo del artista, que es esto que te hablan ahora todos los contemporáneos, ¿Sí? te hablan del yo del artista como parte de la obra, pero ¿dónde está el asunto? O sea, no lo entiendo. Esto es una cosa que comienza a gestarse en el renacentismo, renacimiento, perdón, Sí. y va gestándose hasta lo que estamos viendo hoy en día, que los cuadros, las fotos, la fotografía, la escultura, cualquier tipo de arte contemporáneo, la inmensa mayoría, por no decir que el 99%, se tiene que acompañar de una cartela que te explique, te está explicando de qué va la obra, de lo que sentía ese artista a la hora de hacer esa obra. Hay un problema, yo creo, social, y es que hemos visto muchos documentales de gente que eran genios, ¿no? Que nos han, digamos, engeniado, vamos a utilizar un neologismo, ¿no? Sí. Los han convertido en genios y te los han vendido como tal, y el hombre de hoy se lo ha tragado como que es una cosa a perseguir. No somos Miguel Ángel. Y Miguel Ángel seguramente no se sentía Miguel Ángel, al final de su vida ya puede ser que el ego a lo mejor lo tenía un poco subido, pero son las crónicas lo que cuentan. No se conoce a esa persona, lo bueno del mundo pasado. Que uno no sabe, por ejemplo, yo ahora estoy representando caras de gente del pasado, ¿no? Gente que a lo mejor no tuvo ni un retrato, y si lo tuvo, por el caso de Isabel la Católica, tiene 3 o 4 retratos que no le hacen justicia porque a día de hoy lo estamos viendo con el lenguaje moderno. Pero antiguamente lo que importaban eran las virtudes de una persona, ¿no? No salir guapa en un retrato, ¿no? Años después empezaron a pasar, hubo un quiebro en esto y esa belleza se empezó a incluir, ¿no? Es el Renacimiento. Pero vamos, básicamente lo que yo te digo es que el yo del artista, por mi parte, no va a estar. ¿Se va a saber que soy yo por la pincelada? Seguramente, porque todos tenemos una forma de hablar, de escribir y de pintar que es única. Y ya más que nada porque yo pinto también con el dedo. Entonces, yo creo que la huella dactilar se va a quedar. Si hay un trozo será eso. Bueno, importante, a lo mejor hasta desbloqueo tu móvil gracias a un cuadro. Pues seguramente. Oye, no des ideas, ten cuidado, ¿no? Fuera bromas, por ejemplo, Marco Aurelio, Napoleón. A día de hoy hay hasta gente en el mundo de la política que habla de la eternidad. Sí. Bien, ¿tú piensas que perdurarás hasta la eternidad como artista? ¿Piensas todo en eso? ¿Lo tienes en mente? Porque hay gente que anhela tanto esa meta final que se pierde en el relato y no llega a crear a lo mejor una obra. Bueno, mucha gente que no se ha perdido en el relato y lo ha conseguido. O sea, cuidado, hay gente, por el mismo Julio César, es un tipo que cambia el mundo, entiéndeme. Sí.
Y es un tipo que si tú, por lo menos lo que cuentan, insisto, las crónicas, es que era un tipo que lo que buscaba era ser Alejandro Magno y ser recordado eternamente, ¿no? Hay gente que lo ha conseguido, sí, que ha ganado nada porque está muerto. Entonces, ¿realmente de qué le ha servido? ¿No? Sí. Entonces, trascender, pues que trascienda lo máximo posible el cuadro. Yo, por ejemplo, he tenido un buen maestro de análisis de la forma, en arquitectura, de hecho. Análisis de la forma es una asignatura que te enseña los volúmenes, toda esta cosa, ¿no? Que está muy bien y te hace ver, pues, los llenos, los vacíos, ¿no? Las cosas que pesan, lo que flota. Pero tuve un maestro muy bueno que se enfocó, en mi caso, además, me vio que me gustaba esto y me explicó cómo hacer lienzos, que, o sea, no solo por el material, entiéndeme, sino lienzos que durasen y perdurasen el tiempo, o cómo pintar al óleo, digamos, con algunos trucos, no sé, cosas que te hacen que no se te vaya a cuartear, no se vaya a partir. Sobre todo, estamos en un mundo donde la gente juega a los videojuegos moviendo los brazos, puede romper perfectamente un lienzo de tela. Yo nunca pintaría en tela, creo, ¿eh? O sea, nunca digas nunca. Sí. Pero la tela es una cosa que por ahora no he querido pintar en ella. Pintaba antiguamente y me he quitado porque es que, primero, no me parece una superficie cómoda y segundo, es una evolución ya no de los tapices, sino de las telas que se ponían en los castillos para arreglar la reverberación y sobre todo la temperatura de las salas. Creo que ya no estamos en eso. Pero bueno, es un buen material, no estoy diciendo que sea descartable, pero personalmente a mí no, por ahora no me ha producido ningún entusiasmo. Me gustaría plantearte un reto, ¿vale? Vamos a cambiar de escenario, es decir, vamos a cambiar de todo esto, nos vamos a levantar, Vale, te voy a poner el micro para ti, luego volveremos a esa instalación semi-improvisada que hemos hecho, que está quedando bastante bien, está quedando muy elegante, y quiero que intentes explicar a la audiencia cómo es el paso a paso a la hora de elaborar una obra, si quieres decirnos algún detalle de las que tenemos aquí, si quieres mostrarnos un poquito cómo es tu lugar de trabajo para que la gente se pueda meter en las gafas de un artista. Pero ¿vas a sacar el móvil? Sí, voy a sacar el móvil y voy a... Es decir, tú vas a ser el protagonista ahora, ¿vale? Entonces... Esto lo teníamos preparado, Vale, venga. Dame un segundito. Perfecto. Vamos para acá. Esto aquí. Lo dejo aquí, más o menos, ¿vale? Tú a partir de aquí eres el protagonista hablando. Es decir que... Dame un segundito. Vale. No os preocupéis, no vais a ver más mi cara. Porque, Joaquín, cuando quieras. Señores, señoras... bueno, no sé cómo... Si quieres... Cuéntanos un poquito cómo es el proceso de una obra, cuéntanos algún detalle de lo que tienes por aquí. Bueno, yo en este sitio, justo donde está ahora mismo San Bruno, pinto. La mayor parte de las obras han salido de este mismo lugar. Es un sótano, pero he aprendido a pintar con una luz que es artificial y con luz solar, obviamente. De hecho, siempre termino comprobando la obra con la luz natural. Se ven ahí bien los colores, pero ya últimamente no me ha pasado el tener que modificar un cuadro entero ni cosas por el estilo, ¿no? Así que a lo mejor algún tono que tal no ha llegado, pues bueno, puede pasar. Pero ya os digo, pinto en un sótano, es lo que tengo ahora mismo. Estoy encantado, así lo digo, porque es un sitio, además caben unos cuadros altísimos. Y yo por lo general suelo ser de gran formato, me explayo más. Y bueno, también pinto en cuadros de formato pequeño. Últimamente me estoy forzando a desarrollar también formato pequeño en gran cantidad, pero generalmente pues suelo ser de eso, gran formato, ¿no? No sé si me habéis dicho algo del proceso. Sí, un poco del proceso de cómo es una pintura, si nos puedes explicar a lo mejor, por ejemplo, qué tenemos aquí, Aquí no está. Un poquito para que nos des detalles. Si quieres, mira, yo normalmente cuando pinto al óleo, el óleo suele oler fuerte, ¿no? El acrílico huele peor incluso y yo creo que estoy empezando a ser alérgico, pero bueno, normalmente lo que hago es pintar aquí y para que no haya vapores y cosas y pueda seguir pintando después de ventilar, me lo llevo a una habitación que yo lo llamo el secadero, que es donde pongo las obras para secar. Yo os lo enseño ahora. Pasad si queréis. Vale. Bueno, esta es otra habitación. Y aquí, bueno, he puesto también, por cierto, esto lo he descartado del show de ahí atrás, pero son para que veáis que yo, aunque últimamente estoy bastante en contra del arte contemporáneo y de la abstracción en general, puedo hablar de ella porque antiguamente me dediqué de lleno a ello, ¿no? Y bueno, retomando lo que estábamos hablando, que era el proceso de cómo se pinta un cuadro, o como lo pinto yo, vamos, generalmente comienza, pues, poniéndose, digamos, una imprimación
con un tono, siempre suele ser del color que quiero luego que destaque en ese cuadro. Si fuese, por ejemplo, un cuadro tenebroso y oscuro, en este caso sería azulado, por ejemplo, ¿no? Ya sabes, los cálidos, lo frío y lo cálido, ¿no? En este caso, por ejemplo, que aquí voy a pintar un santo, me interesa que la luz sea cenital, además. Entonces, bueno, esta es una buena base para arrancarlo. El color que le pones abajo te va a perseguir todo el cuadro. Porque al final una pintura es una capa. Y esa capa va a transparentar un poco, digamos, algunos elementos se van a acabar viendo con esa luz que tiene el color de abajo. Bien, ese sería un estadio inicial. Y bueno, pues luego, por ejemplo, es que este no sería un buen ejemplo porque me he dedicado a hacerle el fondo antes que comenzar con el personaje. Pero bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, otros cuadros, otros lienzos que tengo ahora encargados, que son enormes, tienen 3 metros por 2,20. Y bueno, luego, bueno, la abstracción yo creo que ha quedado bastante claro. En esa evolución podéis ver este otro cuadro, que está ahora mismo en proceso. Una vez ya se ha puesto el fondo, si os fijáis, este color, que era un verde oscuro, no sé si llegáis a apreciarlo en la cámara, pero es un color verde oscuro anaranjado. Tiene ese fondo que si yo le hubiese puesto pigmento naranja no hubiese sido lo mismo, sino que poco a poco va sacando, digamos, con esos llenos, esos vacíos, ¿no? Esas sombras, esos oscuros, esos claros, va sacando el personaje. Y, digamos, poco a poco va saliéndole el alma al personaje. Este otro caso es ya, bueno, a lo mejor este incluso está más en el intermedio, entre este y este, y poco a poco ya se van viendo las telas, ¿no? Se van viendo los volúmenes, y ya en cambio en el otro, pues ya incluso se empiezan a apreciar ya los brillos. No sé si lo veis. Pero bueno, es básicamente como el proceso en sí mismo, ¿no? También te digo, procesos hay muchos y cada artista puede tener el suyo propio. No odio la técnica me parece ridícula y yo creo que cada uno tiene su técnica, de hecho. Ok, perfecto. Pues si quieres, puedes ir poniendo el micro. Fenomenal. ¿El micro ya lo has conectado? Ya Bueno, está. esto ya es locura, ¿eh? Vale, perfecto. Pues seguimos, porque ya hemos conocido un poco cómo funciona todo esto. Y bueno, me habéis visto el objeto también, es decir, que ya con eso hemos visto todo. Y hemos conocido el paso a paso de cómo elabora Joaquín una obra pictórica. Una pregunta que me llamó mucho la atención, que la recibimos, creo que de alguna persona que realmente aprecia el arte. Consultaba, supongo que le he hecho un vistazo a tu perfil, cómo consigues una mirada humana. Esto es algo que hasta en películas sobre arte se habla mucho de obras que no llegan a transmitir esa realidad y hay obras que te asustan al verlas porque ves humanidad en las mismas. ¿Cómo tratas de trabajar eso? Porque además has dicho que algunos rostros los tienes que inventar. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Está interesante esta pregunta. Pero además, ahora, si te fijas, la gente está copiando mucha inteligencia artificial, sobre todo. Antes eran las fotos, y cuando alguien calca una foto, se sabe y se ve perfectamente que está calcando una foto. Y eso a mí personalmente, bueno, el retratista siempre me ha parecido arte, pero retratar una foto, no sé si me explico. Creo que con eso estoy respondiendo en parte. Pero, por ejemplo, yo si tuviese que hacer un retrato, ahora, por ejemplo, los he rechazado todos. Si tuviese que hacer un retrato de una persona, no tendría una persona sentada horas en una silla, porque el siglo XXI es el siglo XXI. No puedes quitarle el tiempo a la gente, ¿no? Yo le grabaría un vídeo, ya que tenemos esa tecnología, pero aún así yo pienso que puede que todavía el vídeo sea algo incluso muy digital. Entonces posiblemente coja algunos trazos o algo, no lo sé. Eso es un caso que me planteo que todavía no he hecho. Pero yo creo que la mirada no se puede copiar, la tienes que ver. Y si la puedes ver en una persona, pues está fenomenal, pero yo puedo inventármela, puedo sacar las proporciones. Sobre todo lo más importante de la mirada es la profundidad. Si no hay una profundidad, si no hay unas capas, si no hay unos brillos, no hay nada. ¿Hay profundidad en una foto que se calca? Sí, pero es un instante de una persona, es una instantánea. No le ha robado el alma. Lo bueno de los cuadros es que te roban el alma. No sé si me explico. Entonces, en ese robar el alma es donde está, yo creo, pienso,
en esa búsqueda que estoy haciendo ahora, el cómo puedo llegar a hacer la cara de una persona, ¿no? Por ejemplo, es una mirada como la de este hombre. Es decir, que en ninguna de estas obras que a lo mejor tenemos aquí hay una mirada robada. Ninguna, lo que sí que hay es este brazo es de un amigo mío. Pero porque me Vale. lo pidió y estaba en un mal momento y dije, pues mira, no me importa nada, un brazo en sí mismo no tiene no tiene alma en sí mismo, entiéndeme. Pero la mirada sí. No me acuerdo quién era el griego que hablaba de que la mirada es el alma misma, ¿no? Sí. Bueno, y también hay una canción que dice una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Entonces, cuidado. Cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, pero no sé, por ejemplo, la cara de San Pedro, pues puedo haberla hecho. Tengo fotos además, o sea, todo esto que te estoy contando es demostrable. Tengo a lo mejor 30 caras de San Pedro. O sea, Juan muchas veces le he cambiado la cara. Está sin terminar, que ya está terminado. No creo que vuelva a retomarlo, porque ya son cuadros del año 2017-18. Pero bueno, estos son cosas de colección mía, este no, y este tampoco. Pero bueno, tengo algunos que gracias a Dios sigo teniendo, ¿no? Y en ese proceso de creación, ¿qué es lo que te hace decir, esta es la cara? O esta es la mirada, porque... Cuando me convence, cuando lo veo sí. digo, joder, puedo hablar, ¿sabes? Eso yo creo. Eso me gusta. Ok, has hablado antes de lo de los tamaños, al principio cuando te iba presentando, has hablado de que habías dejado como un poquito de lado el tamaño pequeño, pero que a lo mejor tienes planteado volver. Es verdad que acabamos de ver los próximos encargos y son grandes. Si alguien, por ejemplo, quisiese tener la oportunidad de contactarte, de contar con una de tus obras en su casa, ¿existe la posibilidad, es decir, o mejor dicho, en qué tamaño nos podríamos llegar a encontrar las tuyas? ¿Siempre van a ser en grande? ¿Piensas que a lo mejor puedes volver a la parte pequeñita, que a lo mejor para como está el mundo del inmueble a día de hoy No, ahora es preferible, ¿no? Pero... De todas formas, todo el mundo tiene una pared en su casa, sí. La inmensa mayoría. Los que no lo tienen, que me perdonen, porque sé que no todo el mundo tiene eso. Pero sí que todo el mundo debería de poder tener una pared de 2x2 libre en su casa. Y la tiene mucha gente. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Y también no es lo mismo verlo aquí que luego verlo colocado, ¿no? Es una pena que también, oye, hago de todo tipo de tamaño, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tienes detrás de ti tampoco es un cuadro muy grande. Pero yo creo que estoy jugando un poco con el engaño visual y, ¿sabes eso de que tú vas al monasterio del Escorial, cuando estás en la explanada, ves un edificio enorme, ¿no? Tú te vas a los nuevos ministerios de Madrid, incluso el monasterio del Escorial parece más grande, pero es la mitad. No sé si me explico. Sí. Entonces, si hay una proporción en el cuadro, puedes jugar con eso. Entonces, al final, realmente el tamaño del cuadro me estoy dando cuenta últimamente que ya no es el tamaño en sí, ya sabes, la calidad y la cantidad, lo típico, ¿no? Pero no tiene nada que ver en sí mismo con ello, sino el tamaño en sí es la proporción que tú le des al cuadro. Que te haga un cuadro de 20 por 20 centímetros, pero si la proporción está bien hecha, puede parecer incluso más grande. No sé. Pero vamos, que cuadros pequeños pinto también, obviamente. Has citado algo que me ha llamado la atención y que una pregunta vino a conocer un poco de ello, ¿no? Has hablado de, puedo tener 30 bocetos de un rostro, puedo tener... No sé, o más. Sí. ¿Has llegado a pensar si venderías o expondrías de alguna manera esos bocetos en... Exponerlos puedo exponerlos. Sí. Me han querido comprar incluso los dibujos de la tesis. Que los tengo ahí, no los he mostrado porque es que también es mucha cosa, ¿no? Pero no, yo creo que no lo llegaría a vender. Me han ofrecido dinero por varios bocetos y es que eso me parece que también forma parte un poco del fondo del artista, ¿no? Un artista tiene que tener cuadros para poder enseñar, creo yo, aunque sean más antiguos, ¿no? Pero bueno, esto, por ejemplo, me parece muy bien poner estos justamente, porque es el inicio de todo lo que estoy ahora mismo, ¿no? Que es lo que nos viene a colación. Pero yo creo que un artista tiene que tener una colección de su obra. Si puede. Ok. Pena que yo últimamente lo estoy vendiendo todo, entonces estamos un poco, pues, que al final es muy difícil, ¿no? La línea. Pero un boceto, Miguel Ángel de hecho creo que los quema al final, ¿no? Quemó Sí. Que me corrijas si me equivoco. Sí. O ver, hay versiones que dicen que los quemó, hay versiones que dicen que desaparecieron o están en manos de alguien, no vamos a decir quién, pero bueno, indago o invito a la gente que le eche un vistazo porque es una historia bastante particular.
Vamos a ponernos un poquito ahora polémicos. Antes de llegar al final, nos quedan como unos 10 minutos de entrevista más o menos, pero esta parte creo que hemos esperado hasta este momento. Obra pictórica sobrevalorada. Obra pictórica, te dices un cuadro. Un cuadro sobrevalorado, porque... Pero de mío, ¿no? No. En este caso es... Vale, vamos vale. al general, ¿no? Hay gente... Es decir, esta pregunta creo que viene motivada a muchas cosas. Hay gente que hasta en los libros de historia, de sociales, has estado viendo cuadros de forma repetida y de repente es el típico comentario con la Mona Lisa en el Louvre. Madre mía. Que la gente dice, pues no es para tanto, ¿no? Es decir, A mí personalmente me gusta más la del Prado. A vale. todo esto, ¿eh? Hablando de ese cuadro. Bueno, Pues a mí es un cuadro que me cansa mucho. pero ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Algo sobrevalorado. El Guernica de Picasso. ¿Por qué el Guernica de Picasso? Aquí en Sí, España, porque además... sí, me da igual, pero Sí. sí que además la gente como vive el arte con la política, que es un desastre, ¿no? Pues al final se ofenden con todo, entonces al final da igual. Pero el Guernica me parece a mí que es un cuadro que se ha politizado tanto que al final, pues mira, a mí personalmente no me parece un arte bonito. A mí Picasso me encanta en sus primeras etapas, pero el arte posterior no me gusta, la verdad. Luego ahora que están haciendo revisionismos, me hace mucha gracia que hacen revisionismos con todo tema de abusos y cosas. Yo solo invito al que nos esté viendo a indagar cosas sobre Raimonde en español, creo que se escribe así, que es la hija adoptiva de Picasso, qué pasó con ella y cómo la representaba, no digo nada. Pero estaría interesante ver eso, ¿no? Pero bueno, eso me parece una obra bastante sobrevalorada. Pero obras sobrevaloradas en el buen sentido, las Meninas de Velázquez, me parece que el Cristo de Velázquez tiene un interés muy grande y que, por ejemplo, en el Museo del Prado a día de hoy está colocado en las escaleras, al lado de unos escalones muy bonitos, pero es el sitio más incómodo del museo. En cambio, las Meninas están en el medio, como se han repetido hasta la saciedad, lo que tú has dicho, pues al final se han convertido en un icono, ¿no? Entonces, ¿realmente necesitamos icono? ¿Realmente necesitamos que el 99% de la gente que visita el Prado a diario vaya a visitarlo? ¿Por qué no se van? A lo mejor disfrutarían más yéndose pues, o al Bernabéu o de copas, ¿no? El otro día me contaba uno que veía uno de los vigilantes que la gente va viendo el partido de fútbol dentro del Prado. Bueno, en cualquier lado. Yo soy profesor y ya sabes que veo más fútbol en las clases que fuera, casi que más que en los bares. Vamos al lado contrario. Una obra, a lo mejor no es conocida, pero infravalorada. Porque, inciso, hay una cosa que me llama la atención. La gente, y no estoy hablando de gente experta en arte, estoy hablando de gente que le apasiona, que le emociona el arte. Es curioso que nunca está enamorado o enamorada de una obra famosa. Sino que dice, mira, yo cuando voy a este museo, voy al Prado, no voy a ver estos dos cuadros archiconocidos. Voy a uno que está en la sala tal, que aparece una mecedora. Me estoy inventando, ¿no? Porque le recuerda algo. Entonces, algún cuadro, que puede ser que esté en España, que esté fuera de España, también te digo, si puedes dar una recomendación que digan, mira, pues si pasas por Eintracht, hay un museo y ahí te recomendaría esto. No sé si tienes algún cuadro que tú digas, no entiendo cómo la gente pasa Tengo muchos. por delante y no se da cuenta que eso sí es una obra maestra. Por ejemplo, en el Prado, esta misma semana he ido y han guardado un cuadro que es muy bonito de Cristo, llorando sobre Jerusalén. Lumen supra illam, tiene un nombre así en latino, que es, o sea, en latín, que es una cita del Evangelio, ¿no? Que habla de que lloró al ver la ciudad, ¿no? Y esta obra, por ejemplo, ahora la han guardado en el almacén durante años, va a estar guardada. No por restaurarla, sino porque han ido cambiando, ¿no? En su lugar han puesto otra obra que, siendo del romanticismo del siglo XIX, es mucho menos interesante. Pero bueno, como va de las obreras, luchas y tal, pues bueno, lo han puesto porque es el momento. Pero creo que no es un cuadro comparable a lo que han quitado. Pienso. Eso es un ejemplo, pero vamos, hay otras muchas. Dime otro. Es que hay artistas que están infravalorados. Uno. Zuluaga mismo, me parece. O sea, te hablan todo el día de la luz de Sorolla y que es de la oscuridad de Zuluaga. ¿Por qué no lo ponen, no? ¿Por qué no lo cuentan? Es interesantísimo. Ese es un gran artista. Pero hay muchos artistas que están silenciados, también te digo. A ver, habría que ver exactamente cuáles son los motivos. Sabemos que a veces, pues, el ámbito, pues, el momento histórico en el que te encuentres, hay influencias en el ámbito social, de los pilares que generan una sociedad que pueden influir en ello. Hemos empezado la entrevista definiéndote como un arquitecto que cae en el mundo del arte,
Pero aquí hay un detalle importante. Hay muchos arquitectos, podríamos decir nombres, pero no sé si es necesario, pero hay muchos arquitectos que siempre se han visto como casi artistas, o artistas, no casi, se han visto como artistas, se han definido como artistas. Aquí viene la gran pregunta. Pero estamos hablando de arquitectos modernos. Arquitectos modernos. Qué Estoy hablando. curioso, ¿eh? Los antiguos no se creían artistas. Es que, Es que los antiguos eran artistas. Ni tengo conocimiento de que en sí a lo mejor el arquitecto de antaño tenía más, vamos a decir, era Más educado. o a lo mejor más polifacético dentro de este ámbito. Qué curioso. Y a lo mejor el arquitecto actual tiene otra perspectiva. Pero aquí viene la pregunta sencilla. ¿El arquitecto actual, el arquitecto, es artista? Es decir, tú por ser arquitecto puedes definirte como artista. No. ¿Están equivocados aquellos Primero arquitectos? porque es que la arquitectura no es un arte, ni es una ciencia. La arquitectura es una macla, vamos a llamar que es una palabra que odio, pero bueno, es una mezcla de muchas artes, de muchas cosas que produce pues arquitectura. Esa arquitectura es mutable, lo estamos viendo a día de hoy. A la arquitectura moderna, miren lo que han hecho con la macarrona de Fernando Higueras, por ejemplo, como la han destruido por dentro, ¿no? Entera, ¿no? Realmente, en parte, es también justo, porque esa arquitectura moderna vino para cambiar el mundo y se llevó mucha arquitectura pasada, arquitectura del siglo XIV, si hace falta, o incluso anterior. Mira lo que pasó con la Plaza Mayor de Zamora. Ahí está. Y entonces, esta gente que ahora se creen artistas, te han vendido una arquitectura moderna que fracasó. Ahora estamos en lo posmoderno, no hay manera de salir, y entonces están con esa reconexión de el arte, de la historia, entonces por eso están intentando, y pienso, creo que por eso algunos se describen como artista, porque lo que hay es una esquizofrenia muy grande, desde el siglo XIX viene esto, incluso antes, desde la Ilustración, de separar las carreras, y claro, al final, un ingeniero tiene parte de arquitecto, y un arquitecto antes era las bellas artes, les beaux-arts. Entonces, claro, ahora de repente, una persona que estudia bellas artes, mucha gente lo ve como que no tal, y dices, oye, que es una carrera más, que tiene interés, ¿sabes a lo que me refiero, no? Entonces, claro, incluso eso, se han puesto unas carreras encima de otras, y ahora los títulos universitarios empiezan a no valer nada, claro. ¿Qué enseñan en la Universidad de Arquitectura? ¿Arte? ¿Arquitectura? Porque ¿realmente enseñan arquitectura o es más una empresa? Es que eso deberíamos de planteárnoslo todos. La arquitectura está mal, están pasando malos tiempos, por mucho que haya trabajo, la calidad no invita a llamarlo artista. Por mucho que sea buen arquitecto, lo que sea, hay arquitectos buenos. Antón García Abril es un pedazo de arquitecto, por ejemplo, y tampoco le ves mucho. Y dices, pero si este hombre es, no sé, es un ejemplo que te pongo. El arquitecto puede ser artista, Antón García Abril, por ejemplo, pero otros muchos que lo hacen no lo son, te lo aseguro. Vamos ya por la última pregunta, pero es una pregunta que ha surgido durante la entrevista y me la deja para el final. Bueno, te voy a hacer dos preguntas para el final. La primera va sobre los genios. Sí. Se habla de los genios como las luces de faro en la oscuridad vamos a decir, del mar, ¿no? Es decir, necesitamos buscar un sitio donde refugiarnos. Hay personas que tienen idealizados a esos genios. Hay personas que hablan de que son de una escuela de un genio que nunca creo en ninguna escuela, pero yo tengo esa influencia. Te hemos preguntado sobre esa influencia en tu caso. Me gustaría que me dijeras un genio que te haya motivado. Es que hay muchos. Uno. Es que a mí lo que más me ha motivado yo creo que es el arte gótico, fíjate tú. Pues alguien que haya destacado para ti en el arte gótico. Es que no es una... Y además ahí eran muy anónimos. Pero, no sé, hay algo en el gótico que es muy puro, ¿sabes? Y de hecho el anonimato es muy... Es clarificador con todo esto, porque al final realmente el artista se necesita saber quién era el que lo pintó. ¿No? O sea, ¿tú sabes quién pintó el Pórtico de la Gloria? No. Y es románico. O sea, y es maravilloso. ¿No? Sí. ¿Es más bonito el Pórtico de la Gloria que el Guernica? Desde mi punto de vista, sí, todo el mundo te dirá, es que es injusta esa comparación. Son tiempos diferentes, ¿no? Es mentira. O sea, todo lo bonito, lo bello es comparable, ¿no? Es así. Y bueno, es comparable en su tal, uno será más bello en una cosa y otro en otra. Pero me parece que hay algo en el gótico que se ha olvidado. En el Renacimiento, como decía Viollet de Ledoux, que era un pedazo de arquitecto, ¿no? El de la aguja de Notre Dame, para quien no lo conozca, y el de la Sainte-Chapelle y de otros, bueno, es un restaurador neogótico impresionante y curiosamente es el primer arquitecto moderno. Y es el que está separando, aun siendo el, digamos, teniendo estos dos casos unidos, es organicista y todo lo técnico, digamos, también lo tiene dentro, ¿no?
es el funcionalismo. Esa parte de ver la máquina, la arquitectura como una máquina, o verla como un organismo, ¿no? La gente que va a una catedral gótica no se da cuenta que es un esqueleto visto por dentro, con las costillas y con todo, gente que no entiende de arquitectura. Y él mismo hablaba de dar de comer a la arquitectura, como otros muchos teóricos lo han hecho. Pero bueno, ya me he ido a lo mejor un poco por las ramas. No. Sí, vamos bien, ¿eh? Sí, ¿no? Vamos bien de tiempo. ¿no? Sí, vamos bien de todo. Pero me parece que a mí lo que más me ha influido, yo creo que es en esa ruptura que hay, ¿no? Además fue a raíz del doctorado, que yo creo que es la que ha sido ese cambio que tú has hablado de entre pintura y arquitectura. El doctorado estuvo muy interesante, la verdad. Me lo pasé muy bien. Más me cayó en medio de la pandemia. Pero te das cuenta de que el Renacimiento fue un quiebro muy extraño, que desde la cabaña primitiva, lo que se había llegado evolucionando en esa arquitectura, en ese arte, porque ahí sí que era arte, había llegado hasta el gótico y de repente se rompe esa línea. Comienza una nueva arquitectura, llaman Renacimiento. Pues hay que empezar a cuestionarse las cosas, ¿no? Y ver si realmente hay que conectar con algo en el pasado. No digo reconectar con el gótico, sino, te estoy hablando, tomar todo lo bueno que ha pasado, incluso de las vanguardias. Oye, hay cosas muy buenas, pero pienso que ya se has, digamos, convertido en un dios absoluto y es mentira. Imagínate por un segundo que te topas con un artista, porque puede ser que alguien que quiera dedicarse al arte o que aún tenga esa duda se encuentre con esta entrevista o con un corto de esta entrevista. Claro, mi pregunta es bastante sencilla. ¿Qué le recomendaría a Joaquín Morán? Bueno, que sea el mismo sin meter el yo del artista dentro de los cuadros. Y sobre todo, que vea que hay que salirse un poco de lo que nos han enseñado para a lo mejor crecer un poco en una idea propia y sobre todo, como ya hemos dicho varias veces, reconectar con la historia, que no pasa nada, y volver a representar al hombre y a la mujer como se merecen, no como nos han hecho pensar que tiene que ser representado, que es pues últimamente, desde hace 100 años o un poquito más, de una forma vergonzosa, pienso, en muchos de los casos. No todo. Bien, llegamos al final y me gustaría, antes de hacer como un pequeño resumen y darte el último minuto de gloria, porque siempre me gusta que el invitado pues despida al final la entrevista. ¿Cómo puede contactar a alguien contigo para disfrutar de tu arte? Primero, dame Instagram opciones. tiene todo para ver. Bueno, no todo, tiene algunas obras que voy poniendo pocas y voy borrando otras, ¿no? Uh-huh. Pero ahí es una vía de comunicación. Si esa vía de comunicación no funciona, tiene el email, que de hecho también sale en el perfil, pero bueno, si no, joaquinmoranarte@gmail.com, directamente ahí respondo. Pero vamos, o sea, yo creo que directamente un mensaje privado en Instagram también vale perfecto. Bueno, pues perfecto. Antes de que te toque tu minuto de gloria, voy a hacer un resumen de lo que acabamos de vivir. Antes que nada, agradecer a toda la gente que se ha pasado por aquí. La verdad que ha sido pues, mucha gente y además esperemos que hayáis disfrutado no solo del entrevistado, que es una maravilla, sino también del escenario, porque ha sido un cambio completamente radical. Está gracioso. Algún día contaré cómo son estos viajes para llegar a ver al invitado, porque son bastante divertidos. Si tuviese que de alguna manera resumir cómo ha sido la entrevista con Joaquín Morán, hablaría primero de cómo ha tratado de definir el arte. Y claro, ha dicho que es una cosa. Y un objeto, ¿no? Que a través de la belleza se divulga e intenta de alguna manera trascender en el alma. Ha hablado también que en el arte las imposiciones son nefastas. Curioso que desde hace casi 5 o 6 siglos atrás, de repente llegó una imposición y ahora mismo nos encontramos pues, con esos enemigos de las vanguardias del siglo XX que están construyendo pues, una arquitectura que a lo mejor nace muerta. El artista nace y se hace. No es que de alguna manera tengas un carné ya casi desde que sales del vientre de tu madre. Pero al mismo tiempo, un consejo que ha dado Joaquín Morán durante la entrevista es que jamás vivas el arte como si fuera política. O que te veas influenciado por la política. También podemos decir que ese antebrazo es de un amigo de Joaquín, que necesitaba verse representado en una obra. Lo merecía. Lo merecía al mismo tiempo. Y que si quieres conocer a un verdadero artista que a lo mejor no ha sido valorado, pues Joaquín te recomienda Zuaga. Un detalle con el que me gustaría acabar esta entrevista no es lo agradable que ha sido en sí el tiempo que hemos compartido, el poder formar parte de un escenario tan particular y el poder conocer las vísceras de un artista, sino la franqueza con la que has hablado. Porque en el arte muchas veces se disfraza, puede ser que con ribetes palabrescos, con payasadas. con ribetes palabrescos, sí. La realidad de lo que uno siente. Efectivamente.
Así que nada, gracias Joaquín por formar parte de este opinólogo y ahora te dejo este último minuto para que de alguna manera ilumines a todos los que se encuentran por aquí. No se puede, pero Cuéntanos. antes de nada agradecerte esta entrevista. También os digo, me ha encantado, gracias a todos los que habéis estado presentes. Para mí la entrevista ha sido muy interesante, la verdad, poder contar lo que uno cree o piensa sobre algo o siente es siempre interesante, pero sobre todo que haya gente que se quede escuchándolo y que pueda opinar, que esté a favor o que esté en contra, creo que eso es lo que hace que el mundo sea mejor y sobre todo presentar algo distinto y diferente es siempre algo que tiene que ser bienvenido, siempre y cuando esa cosa nueva sea algo que busque mejorar al ser humano. Yo creo que con esto nos podemos despedir. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado.